En 1997, un niño desapareció de la granja de su familia sin dejar rastro. Ni ventanas rotas ni huellas. Solo quedó una cosa extraña, el horno del sótano empezó a respirar. Ahora, casi 30 años después, su hermana ha vuelto a casa, y detrás de esa misma pared del horno hay algo aguardando, algo que recuerda, y simplemente lo devolvió. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte, porque algunas historias no están destinadas a permanecer enterradas. Clara Casals no había oído la voz de su madre en casi 6 años, y sin embargo, la carta que tenía en la mano le impedía no pensar en ella. El sobre estaba amarillento y sin cerrar, como si la culpa lo hubiera abierto una vez y vuelto a cerrar. No tenía remitente, solo un nombre, Clara Casals, garabateado con una letra que le revolvió el estómago. Llegó un jueves, entre un extracto bancario y un folleto inmobiliario. Dentro había una sola hoja de papel rayado, doblada una vez. Sin fecha ni saludo. Él todavía está allí, detrás del horno. Clara se sentó a la mesa de la cocina, con el corazón latiéndole tan fuerte que lo oía en los oídos. El apartamento a su alrededor estaba en silencio, el zumbido del refrigerador, una tenue sirena de la ciudad a lo lejos, el pálido resplandor de la mañana filtrándose por las persianas. Su café se había enfriado, la cuchara temblaba ligeramente en el plato. Volvió a leer las palabras. Su primer instinto fue romperlo, el segundo, llamar a su hermana. El tercero, y el que ganó, fue levantarse y dirigirse al armario del pasillo. Metió la mano en una caja polvorienta con la etiqueta, 1997, fotos, recortes, volantes policiales, y la cara de su hermano, Mateo Casals, de 8 años, visto por última vez el 2 de junio de 1997. La casa de campo había sido registrada, centímetro a centímetro, según les dijeron. La policía dijo que no había señales de forcejeo ni de allanamiento. Mateo simplemente había desaparecido. La única parte de la casa a la que no pudieron acceder fue el lavadero del sótano, la vieja zona de la caldera y el horno, sellada con un pestillo oxidado. La puerta se había deformado por una inundación invernal. Dijeron que no había nada significativo detrás, pero Clara recordaba algo diferente. Recordaba el sonido que solía salir de detrás de esa puerta, no el ruido metálico de tuberías viejas, sino algo más suave, como un susurro, como un rasguño. Nunca habló de ello, ni con su madre, ni con los detectives, ni con su terapeuta, hasta ahora. Se había dejado llevar por la creencia de que todo era producto de la imaginación de una niña. Pero ahora, él sigue ahí, tras el horno. Sacó el teléfono del bolsillo. El contacto seguía ahí, aunque hacía años que no lo usaba, mamá. La línea sonó una vez, 2 veces, y luego un clic. Una voz respondió, más débil de lo que recordaba. ¿Clara? Clara se quedó paralizada. La voz de su madre despertó en ella algo inesperado. No era ira. Ni tristeza. Sino miedo. Tú también tienes uno, ¿no? Preguntó Clara en voz baja. Su madre guardó silencio un instante y luego dijo, sí, esta mañana. ¿Llamaste a alguien? No. ¿Por qué no? La voz de su madre se quebró. Porque creo que ya es hora. Clara miró la carta con los dedos aferrándola. Vuelvo a casa, dijo. El viaje hacia el norte se sentía como retroceder en el tiempo. Clara pasó por salidas conocidas en la autopista, el lago con el muelle inclinado, la valla publicitaria de la vieja granja lechera que había cerrado cuando era adolescente. Cada kilómetro le quitaba una capa de su vida actual hasta que dejó de tener 39 años, con una fecha límite para un proyecto y un apartamento de alquiler controlado en la ciudad. Volvía a tener 11 años, en el asiento trasero del Buick de su padre, con Mateo a su lado tarareando, inventando una canción sin letra. Solían jugar en el coche, reconocer los árboles que habían nombrado y contar los postes rotos de las cercas como si fueran estrellas. Eso frenó el verano que desapareció.
Después de eso, no hubo música ni contar, solo silencio. La casa de campo apareció al otro lado de la colina como un recuerdo que se había esforzado demasiado por olvidar. El camino de grava estaba obstruido por la escarcha. El buzón colgaba de un tornillo oxidado. Las ventanas delanteras, antes llenas de luz y cortinas desteñidas por el sol, ahora eran rectángulos negros y vacíos contra la madera gris y desgastada. Clara aparcó lentamente, con los neumáticos crujiendo sobre el hielo quebradizo. Apagó el motor y se sentó en silencio. Ni pájaros, ni viento. Había olvidado lo tranquilo que podía ser el lugar. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Su madre estaba enmarcada en el umbral, más pequeña de lo que Clara recordaba, envuelta en un cardigan claro. Su cabello, antes oscuro, tenía mechas plateadas. Tenía arrugas más profundas alrededor de la boca y una sombra detrás de los ojos que antes no tenía. Ninguna de las dos se movió. Finalmente, su madre retrocedió un paso. «¿Pasa?» Dejé la calefacción encendida, por si acaso. Clara cruzó el umbral y se adentró en el pasado. La casa no había cambiado mucho, la misma alfombra trenzada en la entrada, el mismo reloj de pie que no funcionaba desde 2003. Un ligero aroma a cedro, café viejo y algo ligeramente metálico flotaba en el aire, no desagradable, solo extraño. En la pared del pasillo, la foto del colegio de Mateo seguía colgada en su marco de plástico, la misma sonrisa desdentada, la misma camisa de franela de 2 piezas. Este año habría cumplido 34 años, dijo su madre en voz baja. Clara asintió, incapaz de hablar. En la cocina, su madre sirvió el té como si no hubiera pasado el tiempo. Se quedaron en silencio un rato, ambas sosteniendo sus tazas como si fueran algo sagrado. Clara finalmente metió la mano en su abrigo y deslizó la carta sobre la mesa. Su madre no pareció sorprendida. «Quemé el mío», dijo en voz baja, «pero lo memoricé primero». «¿Crees que es real?» Su madre no respondió. Se quedó mirando el té como si leyera respuestas en el vapor. «Ya sabes lo que dijo la policía», murmuró finalmente, que la sala del horno era inaccesible y que probablemente se había ido. La mano de Clara se apretó. Pero no se fue sin más, ¿no? Su madre asintió, con una voz apenas susurrante. Le tenía miedo al sótano. ¿Te acuerdas, Clara? Lloraba si la puerta se abría demasiado. Decía que algo vivía detrás de la caldera, una sombra susurrante. Todos pensaban que solo estaba siendo imaginativo. Pero yo también lo oí una vez. Ahora alguien, o algo, quiere que lo volvamos a ver. Más tarde esa noche, después de que su madre se acostara, Clara se encontraba en lo alto de las escaleras del sótano. La puerta crujió al abrirla. Un aire frío se desbordó de la oscuridad. Encendió la luz. Una bombilla tenue se encendió, proyectando sombras a lo largo de los escalones de hormigón. Cada crujido bajo sus pies sonaba demasiado fuerte. El sótano parecía intacto, cajas, botes de pintura, una hilera de adornos navideños polvorientos. Y en la esquina del fondo, la puerta de la sala de calderas, todavía cerrada, todavía encadenada, todavía deformada, como si la casa misma se la hubiera tragado. Clara se acercó lentamente. Allí, en la superficie de madera, justo encima del mango, había algo nuevo, una única mancha, como la huella de un niño, fresca. A la mañana siguiente nevó, no mucha, solo una fina capa que cubrió de escarcha la parte superior de los postes de la cerca y la barandilla del porche. Clara estaba de pie junto a la ventana, con un café en la mano, viéndola caer en lentas espirales. Su madre seguía arriba, probablemente dormida o evitándola. A las 9:13 de la mañana, alguien llamó a la puerta principal. Clara parpadeó, el sonido la sobresaltó. La casa estaba tan apartada de la carretera que las visitas eran escasas, sobre todo en invierno. Abrió la puerta con cautela. Un hombre mayor estaba allí con una parca color canela,
guantes de lana y una gorra desteñida de los Twins. Su aliento se enroscaba en el aire frío. Su mirada era amable pero penetrante. —¿Clara Casals? —preguntó. —Sí. Sonrió levemente. No pensé que me recordarías. Soy Balta Romero. Vivo en Camino de la Loma. Tu papá y yo jugamos béisbol juntos en la preparatoria. Ayudé a tapiar la casa después de todo. Clara se quedó mirando un momento. El nombre le hizo clic. Baltaer, el vecino que les regalaba tomates extra en verano, el hombre que limpiaba la entrada antes de que llegaran los equipos de nieve del condado. Te recuerdo, dijo. A Mateo le decías, piernas de espagueti. Balta se rió entre dientes. Odiaba eso. Clara logró sonreír. Vi tu coche en la entrada anoche, dijo. Pensé que habías vuelto por algo. Ella dudó. Alguien envió una carta. La expresión de Balta cambió ligeramente, como una cortina que se mueve en una habitación cerrada. ¿Qué clase de carta? Clara abrió la puerta del todo y señaló hacia la cocina. ¿Quieres café? Se sentaron en la misma mesa donde Mateo había construido torres con terrones de azúcar. Clara deslizó la carta. Balta no la tocó. La leyó y luego se recostó, cruzándose de brazos. Te voy a ser sincero, dijo. Tú y tu hermano eran buenos chicos, pero siempre pensé que había algo raro en ese sótano. Clara se puso rígida. ¿Qué quieres decir? ¿Alguna vez escuchaste respirar una casa?, preguntó Balta. Clara frunció el ceño. Respirar. Sé que suena raro, dijo, pero solía ayudar a tu padre con la caldera cada otoño, justo antes de las heladas. Había algo en esa habitación, siempre hacía demasiado calor, incluso con la calefacción apagada. Y cuando te parabas junto a la pared del fondo, se sentía vacío. Los dedos de Clara agarraron su taza de café. ¿Hueco? Balta asintió, como si hubiera espacio detrás. Se lo conté a tu papá una vez. Solo sonrió y dijo que la casa tenía secretos. Su voz salió baja. Y entonces Mateo desapareció. Balta la miró fijamente. Nunca creí que se escapara. Los niños no corren descalzos, no en esta parte de Cantabria. Clara tragó saliva con dificultad. La sala del horno sigue sellada. Deberías pedirle a alguien que revise esa pared. Ella asintió lentamente. Balta metió la mano en su abrigo y sacó un recorte de periódico doblado, amarillento y quebradizo. Lo dejó sobre la mesa. Era un artículo breve del 5 de junio de 1997, titulado, Niño local sigue desaparecido. Pero alguien había marcado algo con tinta roja, un nombre, Miguel Olguera, de 56 años, contratista de mantenimiento, anteriormente empleado por la familia Casals, cuya desaparición se reportó 2 días después de la de Mateo. A Clara se le encogió el corazón. No recuerdo esto, susurró. La mayoría de la gente no lo sabe, dijo Balta, pero 2 personas desaparecieron esa semana, no una. Más tarde, cuando Balta se fue, Clara se quedó en la puerta viendo cómo su figura desaparecía por el sendero nevado. Regresó a la cocina y recogió el artículo, releyendo el nombre una y otra vez, Miguel Olguera. El nombre no le decía nada, pero quizás sí a la casa. Miró hacia el sótano. No sabía qué encontraría tras el horno, pero ya no creía que solo encontraría recuerdos. La nieve seguía cayendo durante toda la tarde, suavizando las líneas del tejado y cubriendo el pasado de blanco. Clara estaba sentada a la mesa del comedor con la vieja caja de fotos familiares abierta ante ella. Fotografías y recortes de fotos se dispersaban como fragmentos de un mapa olvidado. El nombre de Miguel Olguera resonaba en su mente. Había pasado 1 hora revisando la hemeroteca en línea, intentando encontrar más, pero nada. Un artículo, una mención, y luego silencio, como si alguien lo hubiera borrado.
Tomó una fotografía de su padre tomada un año antes de su fallecimiento. Estaba junto al granero con un joven, de unos 50 y tantos años, bien afeitado, alto, con un cinturón de herramientas y un termo en la mano. Era de esas fotos que uno no miraría dos veces, pero en el reverso, con tinta azul descolorida, su madre había escrito, Día de mantenimiento de otoño, yo, José Casals y MHH. Clara se quedó mirando las iniciales. Subió las escaleras de dos en dos. Su madre estaba despierta, sentada en el borde de la cama, envuelta en una colcha. Hombros, sus ojos se dirigieron a la foto en la mano de Clara, luego regresaron a su rostro. ¿Por qué no me hablaste de él?, preguntó Clara. Su madre no dijo nada. Miguel Olguera. Trabajaba aquí. Desapareció la misma semana que Mateo. No es casualidad. Su madre parecía mayor a la luz, más delgada, casi translúcida, como alguien desgastado por dentro. Nunca supimos con certeza si había desaparecido, dijo finalmente. Era un hombre tranquilo, venía 2 veces al año a revisar la caldera y el calentador de agua. Nunca se quedaba mucho tiempo. Luego, un año no regresó. Clara se sentó a su lado. ¿Escribiste sus iniciales en esta foto? No debí, dijo su madre mirando por la ventana. Porque no quería recordar lo que dijo la última vez que lo vi. Clara esperó. Pasaron 3 días antes de que Mateo desapareciera, dijo su madre. Llegó temprano, dijo que algo andaba mal en la sala de la caldera, no era mecánico, sino atmosférico. Dijo que sentía como si la casa respirara. A Clara se le encogió el pecho. Balta dijo lo mismo. Su madre asintió lentamente. Tu padre se rió, pensó que Miguel era un excéntrico. Pero Miguel no era de los que se asustan fácilmente. Esa noche regresó sin avisar. Quiero echar otro vistazo, dijo. José Casals le dijo que no, que esperarían hasta el otoño, y luego a Mateo. Su madre cerró los ojos. Y entonces todo cambió. Esa noche, Clara no pudo dormir. Deambuló por los pasillos, tocando marcos de fotos, abriendo cajones, buscando cualquier otra cosa que pudiera conectar los hilos. En el viejo escritorio de su padre encontró una gruesa carpeta manila con la etiqueta, Propiedad Granja Casals. La mayoría eran facturas de servicios públicos, pero un papel se deslizó por detrás, un plano del sótano dibujado a mano, fechado en 1973. Miró más de cerca. En el diagrama, un rectángulo estrecho estaba etiquetado como túnel de almacenamiento, sellado con tinta roja. Se extendía tras la pared de la sala de calderas. A Clara se le revolvió el estómago. Él sigue ahí, detrás del horno. Por la mañana, regresó al sótano. Esta vez trajo guantes, una linterna y un martillo. No iba a esperar más. La puerta estaba deformada y encadenada, pero las bisagras cedieron lentamente bajo presión. Golpeó con cuidado, silenciosamente, como quien teme despertar algo. Tras 30 minutos de esfuerzo, la puerta se entreabrió con un crujido reticente. Una ola de aire viciado y cálido le rozó el rostro. El horno se alzaba ante ella, frío ahora, inactivo. Las tuberías se curvaban como vetas de hierro en el techo. Entró. La linterna parpadeó y luego se estabilizó. Las paredes estaban revestidas de piedra y ladrillo, y en el rincón más alejado, detrás de la unidad, había lo que parecía un segmento de pared remendado, cuadrado y desigual. Se acercó, con la respiración entrecortada. Allí, apenas visibles en la piedra polvorienta, había marcas, líneas rayadas, huellas tenues, como si alguien hubiera intentado salir alguna vez. La mano de Clara temblaba al levantar la luz. Había iniciales en el polvo, JK. Clara no durmió esa noche. Se sentó en la sala, con las luces apagadas,
escuchando el zumbido de la caldera a través del suelo como siempre, una respiración baja y rítmica que parecía no detenerse nunca, ni siquiera cuando la unidad estaba apagada. Sostenía la fotografía del diagrama de la sala de calderas en una mano y una taza de té en la otra, aunque hacía tiempo que se había enfriado. Túnel de almacenamiento sellado. ¿Por qué habría un túnel en el sótano de una granja, y por qué sellarlo? Las marcas tras el horno no eran imaginables. Eran reales, surcos profundos grabados en mortero y piedra viejos, el tipo de marcas que una persona podría dejar al intentar salir. A la mañana siguiente, Clara hizo una llamada. La biblioteca pública del pueblo seguía funcionando, aunque más pequeña. Preguntó por los archivos y la pusieron en contacto con una historiadora local, una mujer de voz suave llamada Elena Oribe, quien accedió a reunirse con ella esa tarde. He trabajado con los antiguos registros de propiedad, dijo Elena por teléfono. Casals Place se remonta a finales del siglo XIX. La mayoría de la gente cree que siempre fue una granja, pero ese terreno tenía una historia mucho antes de que llegara tu familia. La biblioteca olía a papel y cera para pisos, tal como Clara recordaba. Elena esperaba en el rincón del fondo, con una pila de carpetas amarillentas a su lado. Señorita Casals, dijo amablemente, saqué lo que pude encontrar antes de 1950. El resto, bueno, se vuelve turbio. Abrió una de las carpetas. El terreno originalmente formaba parte de una propiedad más grande, propiedad de un hombre llamado Elías Granero. Él dirigía una especie de hogar para jóvenes con problemas, no oficial, en un lugar remoto, sin regulación estatal. Cerró tras un incendio en 1926. Los registros indican que una sección del edificio se derrumbó, no hay mención de víctimas, pero era común en aquel entonces. Clara se acercó. ¿Qué clase de derrumbe subterráneo? Había un sótano y algo más allá, un pasadizo tapiado. Los documentos no indican a dónde conducía, solo que era peligroso. Cuando se vendió el terreno en los años 40, la casa había sido demolida y se construyó una nueva estructura, la de su familia, sobre los cimientos. Clara la miró fijamente. Construyeron la granja sobre las ruinas. Elena asintió. La gente hacía ese tipo de cosas todo el tiempo, sobre todo si querían olvidar. De vuelta en casa, Clara colocó el viejo plano junto al diagrama de su padre. Las líneas coincidían. El túnel de almacenamiento estaba en el mismo lugar que la antigua bodega de raíces de los registros de Granero, y estaba sellado, no con madera, sino con hormigón y ladrillo. Bajó de nuevo a la sala de la caldera y se acurrucó de nuevo en la esquina. Esta vez, apoyó la palma de la mano contra la pared. Estaba más cálido que el resto del sótano, y detrás de él algo cedió ligeramente, como un eco tras una piedra. Se levantó de golpe. La linterna le temblaba en la mano. Desde las escaleras, creyó oír movimiento, un paso suave, luego silencio. «Hay alguien aquí», susurró. Pero al llegar al pasillo, estaba vacío. Su madre seguía dormida. La puerta principal estaba cerrada. Todavía en el porche, encontró algo apoyado en la barandilla de madera, un botón de latón desgastado, como el de un abrigo demasiado viejo para usar, demasiado valioso para tirarlo. Lo recogió lentamente y, al girarlo, vio grabadas, apenas en el metal de la parte inferior, las iniciales MH. Clara no había subido al ático en más de 20 años. La estrecha escalera abatible crujió bajo su peso mientras subía, con la linterna bajo el brazo, y el polvo se arremolinaba en el aire frío sobre ella, removido por su llegada como recuerdos olvidados que despiertan de un sueño. El ático siempre la había asustado de niña, no porque fuera oscuro o estrecho, sino porque se sentía vigilado. Una vez le dijo a Mateo que era donde la casa guardaba sus secretos. Ahora sabía que había tenido más razón de la que creía. Pasó junto a viejas cajas de adornos navideños y juguetes de la infancia. Su aliento, visible en el frío, la condujo al rincón más alejado, donde un baúl antiguo yacía encajado bajo una viga inclinada.
No tenía etiqueta, y la cerradura hacía tiempo que se había oxidado. Dentro, bajo capas de lino amarillento y libros agrietados, encontró un diario encuadernado en cuero. Estaba desgastado en las esquinas, el lomo casi partido, no tenía nombre en la portada. Lo abrió. 12 de marzo de 1996. Inspección inicial de la propiedad de Casals. La pared del lavadero del sótano muestra signos de expansión, no por humedad, sino por presión interna. Las lecturas de temperatura no coinciden con la temperatura ambiente. La pared trasera suena hueca al oír el grifo, pero solo algunos días, cuando no hay ruido. Ella avanzó aún más. 5 de mayo de 1997. El muro respirador de nuevo. Esta vez oí algo, no una voz, no un animal, sino un ritmo, como alguien esperando. Luego, hacia el fondo. 30 de mayo de 1997. El niño me preguntó si la pared estaba viva. Se quedó sin aliento. Dijo que le susurraba por las noches, que recordaba cosas. Le dije que solo era el horno. No debía haber mentido. La entrada final. 1 de junio de 1997. Regreso esta noche fuera del horario laboral. Necesitan saberlo. Si no regreso, que el muro duerma, que olvide. No había firma, pero no la necesitaba. Era suya, Miguel. Clara permaneció sentada en el ático un buen rato, con el diario en el regazo. Podía oír el suave tic-tac de la casa bajo ella, como algo viejo y paciente. Bajó la escalera y encontró a su madre en la cocina, envolviéndose los hombros con un chal. ¿Dónde se alojaba?, preguntó Clara sin preámbulos. Cuando trabajaba aquí, su madre pareció sorprendida. ¿Miguel? Sí. Su madre dudó. Teníamos una habitación de invitados en aquel entonces, en el pasillo oeste. Clara se giró sin decir palabra y se dirigió por el estrecho pasillo que no había recorrido en décadas. El pasillo oeste siempre se había sentido más frío que el resto de la casa, aunque su padre decía que simplemente se debía al mal aislamiento. Abrió la puerta de la habitación de invitados. El colchón había desaparecido, las cortinas estaban carcomidas, pero el espacio se sentía pesado, como si el tiempo aún viviera allí, intacto. Había una estantería contra la pared, casi vacía salvo por un objeto, un pequeño juguete, una figura de madera tallada de un niño con una linterna. De Mateo. Lo recordaba. Lo había perdido la semana antes de desaparecer, decía que se lo habían llevado. Clara lo recogió y le dio la vuelta lentamente. Había algo rayado en la base, seguía allí. Esa noche, soñó con el horno, con la piedra caliente y el leve aliento del rasguño, no frenético, sino deliberado. En su sueño, la voz de Mateo susurró, no quiere ser olvidado. A la mañana siguiente, la nieve había parado. El cielo sobre la granja estaba pálido, casi incoloro, de ese frío que se instala en la tierra y no se marcha durante semanas. Clara estaba en la entrada con un juego de llaves en el bolsillo y una nota doblada en la mano. Baltar Romero llegó poco después de las 10. Se detuvo en su vieja camioneta, salió con una palanca y una bolsa de lona con herramientas, y le hizo un firme gesto con la cabeza. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ajustándose los guantes. No, dijo ella, pero necesito saberlo. Baltar no insistió más. La siguió por la casa y bajó las escaleras del sótano en silencio, mientras los pesados escalones crujían bajo su peso. Clara abrió la puerta de la sala de calderas y se hizo a un lado. El aire dentro era aún más cálido que antes, no como en una sala de calderas, sino más bien como un invernadero expuesto al sol directo. Se sentía raro. Baltar se movió lentamente, examinando la pared detrás de la unidad. Esto es más nuevo que el resto, dijo, golpeando los ladrillos con la culata de su linterna. Un mortero diferente, vertido sobre algo, y aquí. Señaló.
Estos ladrillos no los puso un profesional. Alguien lo reparó rápido. Clara asintió. Hay un túnel detrás, uno viejo, de antes de que se construyera la casa. Balta arqueó una ceja, pero no le hizo ninguna pregunta. Se agachó para desempacar sus herramientas. Entonces la luz cambió. Clara retrocedió instintivamente al ver cómo las sombras en la pared parecían ondularse, no por su movimiento ni por la linterna, sino desde el interior de la pared. Balta hizo una pausa. ¿Viste eso? Hice. El aire se volvió denso, ya no cálido sino denso, como si le hubieran drenado el oxígeno. Entonces, un sonido, tan débil, como el de una respiración. Clara se inclinó ligeramente, con el corazón latiéndole con fuerza, y entonces, un golpe. Una vez, desde el interior de la pared. Se tambaleó hacia atrás, con un grito ahogado. Balta se quedó paralizado, con la palanca a medio levantar. No fuimos nosotros. Miraron la pared en silencio, atónitos. Sigue ahí. Las palabras de la figura resonaron en su mente. Sigue ahí. Balta se recuperó primero. Eso no es el horno, ni las tuberías, la voz de Clara tembló. ¿Lo abrimos? Balta miró las herramientas y luego volvió a mirar la pared. Si lo hacemos, no lo haremos solos. Subieron las escaleras y cerraron la puerta del sótano. Su madre estaba sentada en la sala, tejiendo algo que no crecía, sus manos se movían por costumbre, no por propósito. Clara se sentó frente a ella. ¿Lo oíste? Su madre levantó la vista, y por un instante, la distancia en sus ojos se desvaneció. Lo he oído todas las noches desde que llegó la carta, susurró. A Clara se le cortó la respiración. ¿Por qué no dijiste nada? Su madre dobló la bufanda a medio terminar en su regazo. Porque una parte de mí pensó que era Mateo. Clara no habló. Solía hablar del muro, dijo su madre. Decía que lo escuchaba, que guardaba recuerdos. Pensé que estaba soñando, pero quizá también lo recordaba. Un largo silencio. Entonces su madre extendió la mano y tomó la de Clara. Si vas a abrirla, dijo, hazlo antes de la próxima luna llena. Es cuando está más fuerte. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. ¿Qué es? Su madre la miró. Lo que sea que recuerde esa pared. Esa noche, Clara estaba sentada junto a la puerta del sótano con un diario abierto en el regazo. Las páginas parecían respirar con ella. Que duerma la pared, había escrito Albrook, pero la pared ya no dormía. Estaba esperando. Clara no soñó esa noche, no como siempre. Volvió a ver la sala de la caldera, oscura, palpitante y cálida, pero no estaba vacía. Un niño estaba allí, descalzo y pálido, con polvo en las mejillas y hollín en los dedos. La miró lentamente, y aunque sus labios no se movieron, ella oyó las palabras con la claridad de un susurro tras su oído: dejaste de mirar. Clara se despertó sobresaltada. La lámpara de la mesilla estaba apagada. La cogió y pulsó el interruptor, pero nada. Se había ido la luz. Salió al pasillo a trompicones. El viejo reloj no sonaba. La pantalla del termostato estaba en blanco. Abajo, su madre estaba cerca de la ventana envuelta en una bata. La voz de Clara sonaba ronca. Se fue la luz. Su madre asintió. Empezó con las luces parpadeando, luego se apagó la calefacción. Ahora todo está en silencio. Clara hizo una pausa. ¿Oíste algo más? La mano de su madre se apretó alrededor de su bata. Pasos en la escalera. Ambas miraron la puerta del sótano. Seguía cerrada, todavía, pero el silencio en la casa había cambiado. No era paz. Era algo más parecido a la espera. Más tarde esa mañana, Balta regresó con una linterna frontal,
un escáner térmico y 2 linternas resistentes. También traje sal, dijo, medio en broma. Por si acaso. Clara esbozó una sonrisa, pero no le llegó a los ojos. Juntas volvieron a entrar al sótano. El aire era denso, más pesado que antes, como si las paredes se estuvieran hundiendo. El haz de luz de la linterna se movía en la oscuridad, captando motas de polvo que flotaban a una velocidad anormalmente lenta. Balta examinó la pared con la pistola térmica, frunciendo el ceño. Hace mucho más calor que el resto de la habitación. Algo irradia detrás, como un horno. Clara preguntó, pero esto no es calor mecánico, ¿verdad? Se siente residual, como si la pared recordara algo cálido. Ella tembló. Desempaquetaron las herramientas en silencio. El primer golpe fue lento, una palanca se clavó en la línea de ladrillos, el mortero se agrietó y una repentina ráfaga de aire cálido surgió de una fractura capilar, lo suficientemente fuerte como para volar el cabello de Clara hacia atrás. Balta dejó caer la herramienta. Eso no es normal. La linterna parpadeó. Ambos se quedaron paralizados. Entonces, pasos. Luz arriba. Balta susurró, ¿está tu mamá en casa? Clara negó con la cabeza. Se fue a comprar comida. Esperaron, sin aliento. Otro paso, lento, pausado, luego nada. Balta agarró la palanca de nuevo. Sigue adelante. Clara miró la pared. La grieta reciente que la atravesaba por el centro, tras ella casi podía oír otra vez la respiración, pero ahora más lenta, como si algo los percibiera, como si hubiera despertado. Tragó saliva con dificultad. Sí, dijo, la abrimos. Esa noche, Clara encontró la ventana de su dormitorio abierta, aunque no recordaba haberla abierto. Allí, en el alféizar, estaba la figura de madera del niño con la linterna. Su cabeza se había girado y ahora miraba hacia adentro, hacia ella. A la mañana siguiente, comenzaron a romper la pared con determinación. Clara y Balta trabajaban por turnos, con golpes lentos y deliberados que desprendían la gruesa e irregular argamasa. Cada grieta desprendía un calor extraño y rancio, y con él llegaba el olor a polvo viejo, tierra seca y algo más, algo dulce, como a madera podrida empapada en almíbar. Ninguna de las dos lo mencionó. Al mediodía, Balta desprendió un ladrillo cerca de la base, y tras él, por primera vez, lo vieron, oscuridad. No solo una sombra, sino un vacío profundo y antinatural, no la ausencia de luz, sino la presencia de algo más antiguo que el silencio. Clara se inclinó hacia adelante con su linterna. El haz de luz reveló un pasillo corto, apenas lo suficientemente alto como para agacharse, tallado en piedra tosca. Sin paredes terminadas, sin ladrillos, solo tierra cruda. Metió la mano. Sus dedos rozaron algo frío. Lo sacó lentamente, un pequeño objeto metálico, oxidado y retorcido, una llave. Nada moderna, vieja y ornamentada, y de ella colgaban los tenues restos de lo que una vez pudo haber sido una cinta, podrida y reducida a poco más que hilos. Balta levantó la linterna. Hay algo más. En el suelo, metió la mano y sacó con cuidado una pequeña caja de madera, no más grande que un joyero. La tapa estaba rota. Dentro, envueltos en tela encerada, había dientes de niño diminutos y desgastados. Clara se dio la vuelta, con la respiración entrecortada, no por la sorpresa, sino por algo más profundo, el reconocimiento. Mateo había perdido un diente la semana antes de desaparecer, recordó, porque lloró cuando le dijo que el hada de los dientes no podría venir si lo escondía debajo de la cama en lugar de debajo de la almohada. Quitaron más ladrillos. El túnel que había más allá se curvaba suavemente, desapareciendo en la oscuridad. Clara no estaba segura de su alcance, pero algo en el aire le decía que no era muy profundo, no en distancia, sino en profundidad. Se quedó mirándolo fijamente cuando su mano rozó el interior de la pared y se enganchó en algo áspero.
Encendió la linterna, un mensaje grabado en la superficie interior de la piedra, casi invisible a menos que se iluminara de lado: no lo abras a menos que estés listo para dejar algo. Debajo, JH 197. Clara se quedó mirando las iniciales, no Mateo Casals, sino JH, Mateo Olguera. Retrocedió lentamente. Balta, dijo con voz temblorosa, había 2 Mateos. Esa noche, Clara no pudo quedarse quieta. Leyó el diario una y otra vez, como Albrook había descrito la pared, como respirando, como consciente, como Mateo le había descrito el túnel la semana antes de desaparecer, zumba por la noche. Había susurrado: quiere historias. Quiere recordar. Pensó en los dientes, en el botón de las iniciales garabateadas, escritas con una letra que no coincidía del todo con la de Mateo. Había un patrón, un bucle de memoria. Lo que fuera que viviera tras el muro, lo que hubiera estado encerrado hacía mucho tiempo, no se llevaba a la gente, los guardaba como páginas de un diario. Y ahora el muro se había abierto lo justo para querer a uno más. Clara esperó hasta el anochecer, no porque quisiera, sino porque algo en su interior le decía que tenía que estar oscuro, que la pared tras el horno solo recordaba con claridad en la oscuridad. Balta se ofreció a quedarse, pero ella le pidió que se fuera. Necesitaba hacerlo sola. Bajó las escaleras del sótano con una linterna en una mano y el diario bajo el brazo. El horno gemía suavemente a su lado, aún sin funcionar, exhalando aire cálido como aliento a través de pulmones invisibles. Se agachó en la entrada del túnel. El mensaje grabado aún persistía en su mente: no la abras a menos que estés lista para dejar algo atrás. La llave de la caja estaba atada a su muñeca con una tira de lino. Los demás objetos, los dientes, la cinta, la caja, permanecían intactos sobre la mesa. Clara se metió a gatas. El túnel era estrecho, justo lo suficientemente ancho como para moverse a gatas. Las paredes eran de tierra compactada y piedra antigua, y olían a madera vieja y a calor, como el interior de un ático al que nadie había entrado en décadas. La oscuridad se hacía más profunda tras ella a medida que avanzaba, el aire se volvía más cálido, no como el calor de un horno, sino como una calidez viva, como un cuerpo apretado contra el suyo. Podía oír su propia respiración, y por debajo un zumbido, un sonido bajo, sin tono pero consciente. Entonces lo alcanzó. El túnel se abría a una pequeña cámara hueca, no más alta que un niño. Clara se sentó sobre sus talones, con la linterna en alto. Las paredes estaban cubiertas de nombres grabados a mano, docenas de ellos. Algunos escritos con precisión, otros apresurados, casi frenéticos, algunos a medio terminar: Duarte, Clara M., Jonaste 1938, MH, JH 1997. Pasó los dedos por las letras, casi con reverencia. Entonces su mirada se posó en un único estante de madera, desmoronado por el tiempo. Sobre él había objetos: un pequeño guante rojo, unas gafas rotas de niña, una canica de niño, una cabeza de muñeca. Cada uno tenía una etiqueta con iniciales grabadas en el estante inferior, fichas de recuerdo, una habitación de lo que quedaba. En un rincón, escondido tras una caja de música descolorida, había algo fuera de lugar: una fotografía, ligeramente curvada por los bordes. Una niña de pie en el campo detrás de la casa de los Casals, de no más de 11 años, ella, Clara Casals. Alguien había colocado su foto allí hacía mucho tiempo. Un sonido agudo a sus espaldas la dejó paralizada. El zumbido se hizo más fuerte, no de las paredes, sino de su interior. Una voz, no hablada, sino pensada, se coló en su mente como niebla bajo una puerta: ¿intercambiarías? Negó con la cabeza, apoyándose contra la pared. ¿Intercambiar qué?, susurró, pero ya lo sabía. Este lugar conservaba lo que recordaba: un recuerdo por otro, un nombre por uno perdido. Sigue aquí, susurró la voz. Puedes traerlo de vuelta, pero algo debe ocupar su lugar. A Clara se le cortó la respiración. Mateo, ¿vivo de alguna manera?
No, no vivo, sino retenido, preservado en la memoria de la casa como una flor prensada. ¿Lo intercambias?, preguntó la voz de nuevo, y entonces, por un instante, escuchó la voz de Mateo en su mente: por favor, no quiero que me olviden. Clara aferró su fotografía. Quiere un recuerdo a cambio, su historia, ella misma. ¿Desaparecería para que él pudiera regresar? ¿Ese era el precio? Se arrastró hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza y la respiración entrecortada. El túnel parecía más largo ahora, el zumbido más intenso, el calor sofocante. Pero emergió de nuevo en la sala del horno, con la frente empapada de sudor y las manos temblorosas. La pared no había cambiado, la cámara tras ella estaba sellada, de alguna manera, como si solo le hubiera mostrado lo que quería que viera, y ahora esperaba. Clara estaba de pie junto al fregadero de la cocina, mirando por la ventana esmerilada el camino vacío que se extendía más allá. La casa estaba en silencio de nuevo, pero no en paz, era el silencio de algo que había hecho una petición y ahora esperaba una respuesta. Sus dedos aún temblaban por arrastrarse por el túnel. Se los había lavado 2 veces, pero aún sentía el polvo bajo las uñas, aún olía el calor rancio en su cabello. ¿Intercambiarías? No podía dejar de oír la pregunta. Había sido más que un susurro, la había sentido como una presencia que se abría paso en sus pensamientos, envolviéndose en su nombre. Tras ella, su madre entró en la cocina envuelta en su chal de invierno. Necesito que me digas la verdad, dijo Clara sin girarse. Toda. Su madre hizo una pausa y luego acercó una silla. La noche que Mateo desapareció, dijo Clara en voz baja. No fue solo una noche que se fue, ¿verdad? Su madre guardó silencio un buen rato. El refrigerador se apagó, un viento lejano rozó el revestimiento de la casa, sacudiéndolo suavemente. Por fin, su madre habló. No, empezó lentamente, como si las palabras hubieran estado guardadas en una habitación que no se había abierto en décadas. Tu padre, dijo, encontró el túnel primero, antes de que Mateo lo mencionara. Clara se giró. Él nunca decía nada que no quisiera decir, decía que probablemente era un viejo sótano, pero algo le molestaba, algo relacionado con el calor que salía de aquella pared y, a veces, el ruido. Su madre se frotó las manos. Entonces Mateo empezó a oír cosas, decía que la pared le hablaba, que le contaba historias, que recordaba cosas que la gente olvidaba. Clara sintió frío de nuevo, en lo más profundo del pecho. Él dijo que había nombres dentro. Su madre continuó, quería mostrarle algo. Pensábamos que era imaginación. Tu padre le siguió la corriente, incluso lo dejó dormir ahí abajo una vez. Clara levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? ¿Solo una vez? Mateo le rogó, dijo su madre, y la pared dejaría de susurrar si supiera que él escuchaba. Tu padre pensó que era solo una fase. Una larga pausa. Esa noche, Mateo no volvió a subir. Su madre la miró con ojos brillantes. Buscamos, llamamos a la policía, ¿recuerdas? Pero nadie pudo encontrar el túnel. Estaba sellado de nuevo. Pero sabía que algo se lo había llevado o lo había retenido. Y entonces, un día, apareció un hombre, Miguel Aybrook. Dijo que había estado en la casa años atrás, que había oído hablar de Mateo y que quería ayudar. Dijo que la casa guardaba recuerdos y que los pedía a cambio. Se le quebró la voz al hablar. Dijo que podríamos recuperar a Mateo, pero que alguien más tendría que ocupar su lugar. Clara se quedó mirando. ¿No? Su madre dijo con firmeza, no accedimos. Le rogamos que lo liberara, pero la casa quedó en silencio. La pared se selló de nuevo. Miguel desapareció, y nunca me lo dijiste. La voz de su madre se quebró. Era solo una niña. Queríamos proteger lo poco que nos quedaba de nuestra familia. Clara se levantó lentamente de la silla. Está pidiendo otra vez, dijo.
Anoche volvió a ofrecerse. El rostro de su madre palideció. No puedes, susurró. ¿No te da, te reemplaza? Clara se dirigió a la puerta y miró hacia las escaleras del sótano. Creo que ahora me recuerda, dijo en voz baja, y creo que me está pidiendo que elija esta vez. Esa noche, se sentó sola en su habitación de la infancia con un diario en el regazo y la figura de Mateo a su lado, en la mesita de noche. Ya no miraba hacia la ventana, ahora apuntaba directamente a la puerta. El horno zumbaba débilmente a través del suelo. La casa escuchaba. Clara no podía dormir. El zumbido de la caldera vibraba a través de su colchón, un pulso bajo que coincidía con los latidos de su corazón. La figura en su mesita de noche no se había movido otra vez, pero ya no creía que fuera necesario, la casa ya la conocía. Había esperado, había observado, y ahora había preguntado. Se levantó antes del amanecer y encendió una vela. La luz aún no había vuelto, aunque ninguna otra casa del pueblo había reportado cortes, solo la suya. Sacó un viejo cuaderno y se sentó en el escritorio junto a la ventana, con la llama parpadeando a su lado, y comenzó a escribir. Querido Mateo. No sé si alguna vez leerás esto o si la casa dejará que te encuentre, pero tengo que intentarlo. Has estado ausente mucho tiempo, tanto que la gente dejó de preguntar, tanto que algunos olvidaron que alguna vez estuviste aquí. Pero yo no. Nunca dejé de escuchar tus pasos en la escalera. Solía culparme por no quedarme contigo, por no decirles a mamá y papá que algo en el sótano no estaba bien. Pero yo era solo un niño, y tú también. Eras curioso, valiente, siempre intentabas entender cosas que nadie más podía. Tal vez por eso te notó, tal vez por eso te eligió. Pero la verdad es que no te he olvidado. Recuerdo cómo te reías cuando se te resbalaban las gafas por la nariz. Recuerdo cómo recogías esas monedas raras de las cajas de cereales. Recuerdo que decías que el horno sonaba como un dragón dormido. Te recuerdo, Mateo, y si la memoria es lo que la casa necesita, si se alimenta del recuerdo, entonces ya tiene todo lo que necesita. Así que no me cambiaré. No te abandonaré, y no dejaré que la casa adopte otro nombre solo para llenar sus habitaciones vacías. Pero le daré esto, le doy todos los recuerdos que tengo de ti. Todos. Dobló la carta y apretó el sello con el pulgar. Luego, con solo la linterna y el papel en la mano, bajó al sótano. La sala de la caldera se sentía más cálida que nunca. El túnel tras el ladrillo seguía abierto como una boca esperando su próximo aliento. Clara se arrodilló junto a ella. Susurró, esto es tuyo ahora, y deslizó la carta por la abertura. El aire cambió, el zumbido cesó por primera vez en semanas. El silencio no era pesado, escuchaba. Entonces, un sonido proveniente de lo profundo del túnel, un suave arrastrar de pies, un suspiro, y luego una voz, débil, seca pero real, clara. Jadeó. La voz era mayor, cansada, pero era la suya. Clara, lo recuerdo. Se inclinó hacia adelante, con manos temblorosas. ¿Mateo? El silencio regresó, pero esta vez no era vacío, sino paz. Se volvió hacia la habitación. En el suelo de la caldera había algo que no había estado allí antes, una moneda, de plástico rojo, de una caja de cereales, la de Mateo. Clara no le habló de la voz a su madre, todavía no. Guardaba la moneda en el bolsillo, un trozo de plástico de la infancia, ahora más pesado que cualquier cosa que hubiera sostenido. Le dio vueltas una y otra vez esa mañana, sin poder evitar preguntarse, ¿la había enviado Mateo o la habían devuelto? Balta regresó al mediodía con un fardo de cuerda, un calefactor portátil y una expresión de cansancio. «Estás pálido», dijo, dejando las cosas junto a la puerta. «¿Has dormido algo?» Clara negó con la cabeza. «¿Me habló anoche?» Balta hizo una pausa. «No sé cómo llamarlo, pero oí la voz de mi hermano. Dijo que lo recordaba».
Balta frunció el ceño. Ese túnel es más que un túnel, ¿verdad? Ya lo sabes, ¿verdad? No es solo piedra vieja, es un recuerdo. Tiene razón, terminó Clara. Es un recuerdo que no se olvida. Bajaron juntos al sótano. El aire estaba extrañamente quieto, el horno estaba silencioso ahora, frío. El calor se había trasladado a otra parte. El túnel era diferente, más ancho, ya no estrecho ni arañaba. Se había abierto. Balta lo miró fijamente. Es como si quisiera que volviéramos. Entraron juntos. Las paredes de tierra dieron paso a piedra lisa. El aire era cálido pero seco. El extraño zumbido se había suavizado, no había desaparecido, sino que se había calmado, como un latido que volvía a la calma. La cámara que se extendía más allá no había cambiado de forma, pero había cobrado nueva vida. Estantes cubrían las paredes, nombres nuevos, y bajo uno de ellos, Clara se quedó paralizada, su nombre, Casals, estaba debajo. No era un juguete, ni una cinta, sino una página arrancada de su carta. Solo quedaba una frase, no estás olvidada. Balta se acercó a ella y miró al suelo. Clara, señaló. Ella se giró. En el centro de la habitación, alguien había dejado algo con cuidado en el polvo, unas zapatillas desgastadas, de tamaño infantil, que le resultaban familiares. Uno de los cordones estaba atado con un nudo, como siempre hacía Mateo, su lazo de dragón, lo llamaba. Clara se arrodilló, con una mano temblorosa al extenderla para tocarlas. Todavía estaban calientes, como recién puestas. Entonces lo notó, una tenue silueta en el polvo tras ellas. Huellas, pequeñas, desnudas, que se adentraban. Creo que todavía se mueve, susurró. Balta miró a su alrededor. ¿Crees que está vivo?, preguntó Clara negando con la cabeza. No como creemos, pero algo de él sigue aquí, y está intentando mostrarnos algo. Siguieron al príncipe con cuidado por un túnel más pequeño, lo suficientemente ancho como para agacharse. El sendero serpenteaba una y otra vez, y luego se abría a un hueco de piedra con un solo objeto dentro, una puerta de madera, vieja y deformada. Sin marco. Sin tirador. Solo una puerta erguida en la tierra. Grabado a contrapelo, apenas legible, estaba el nombre, Memory Watch. Balta, susurró Clara. ¿Crees que es esto? Asintió, pero no se movió para tocarlo todavía. Algo al otro lado de la puerta se movió, no amenazante, sino vigilante, como si la casa quisiera asegurarse de que estuviera lista antes de mostrarle lo que nunca debió haber visto. La puerta no tenía pomo, solo madera, lisa, pálida, ligeramente brillante por el paso del tiempo, como si el tiempo la hubiera desgastado con suavidad, no con dureza, como si incluso los años hubieran sabido pisar allí con suavidad. Clara se quedó de pie frente a ella, con los dedos a centímetros de la veta. Balta esperaba detrás de ella, en silencio. No le preguntó si estaba segura, ambos sabían que este momento llevaba esperando desde 1997. Ella apretó la palma de la mano contra la madera. Era cálida. Se abrió no con un crujido, sino con un silencio, como las páginas de un libro olvidado pasando. Más allá había luz, no brillante, sino de un suave oro, espolvoreada como el sol de la mañana que se filtra a través del recuerdo, la clase de luz que sabía ser amable con el dolor. Clara entró. Era una habitación familiar pero imposible, una recreación del dormitorio de la infancia de Mateo, con el póster torcido de una nave espacial en la pared, el globo terráqueo agrietado junto a la cama y el cajón que nunca cerraba del todo. Los colores no eran exactos, pero su memoria llenaba los espacios en blanco. Allí, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, había un niño pequeño, descalzo, con el pelo alborotado como siempre después de dormir. Se giró y sonrió. A Clara se le doblaron las rodillas y se dejó caer al suelo. Mateo, susurró.
Parecía mayor y más joven a la vez, su rostro aún redondeado por la infancia, pero sus ojos denotaban años. Intentó hablar, pero le falló la voz. Él ladeó la cabeza. ¿Me escribiste una carta? Sí. Me ayudó. La pared ya no susurra tanto. Escucha. Ella se acercó. ¿Cómo estás aquí? ¿Por qué sigues? Bajó la vista al suelo. Me quedé cuando se abrió la puerta esa noche. Pensé que debía hacerlo. Pensé que quería historias. Eras un niño. Tú también. Volvió a levantar la vista. La casa no quería hacernos daño, ni a ellos. Solo quería recordar. Se construyó de memoria. Guarda lo que la gente olvida. Las lágrimas le nublaron la vista. No te olvidé. Lo sé. Por eso te dejó entrar. Miró a su alrededor. Es aquí donde has estado todos estos años. Una parte de mí, dijo, sigue donde la dejé. Extendió la mano hacia atrás y cogió algo del suelo, su viejo collar, el que había enterrado en el jardín cuando él desapareció, un pequeño amuleto con forma de libro. Guardé esto, dijo en voz baja. Me recordó a ti. Lo tomó despacio, sosteniéndolo como si fuera a desvanecerse. Mateo, puedes volver. Hizo una pausa. Las paredes a su alrededor parpadearon, no visiblemente, sino en la sensación, un recuerdo cambiando bajo presión. Negó con la cabeza, no de la manera que esperas, pero dijo, puedes dejarme ir. A Clara se le cortó la respiración. No quiero volver a perderte. No me perdiste. Estoy aquí. Siempre estaré aquí, en las historias que guardaste, en el recuerdo que dejaste. Le tocó la mano con suavidad. Cuéntales sobre mí. No solo cómo me fui, sino quién era. Tras ellos, la puerta palpitó una vez con una luz dorada. La habitación a su alrededor empezó a desvanecerse, no violentamente, sino suavemente, como la niebla que se disipa bajo el sol de la mañana. La sonrisa de Mateo no flaqueó. Es hora de que la casa olvide. Clara tragó saliva con dificultad. Te quiero, susurró. Lo sé, dijo él. Y entonces se fue. La puerta se cerró tras ella. Balta la atrapó mientras se tambaleaba de vuelta al túnel. La foto de Mateo estaba ahora en su mano, pero esta vez sonreía, una sonrisa que nunca había visto en la foto original. La foto permaneció cálida en las manos de Clara mientras ella y Balta sellaban el túnel, sin ladrillos esta vez, solo un marco de madera y yeso, suficiente para contener el recuerdo, suficiente para cerrar el pasaje con suavidad, no con violencia. La casa no se resistió. De hecho, se sintió más silenciosa, como si hubiera respirado hondo y finalmente exhalado. Clara colocó la foto de Mateo en la repisa sobre el horno. Ahora sonreía en ella, no con la sonrisa inquietante de un recuerdo que intentaba escapar, sino con la alegría suave y franca de alguien que había sido recordado con cariño. Esa noche, mientras recogía los papeles del estudio de su padre, Clara abrió un cajón que había ignorado durante años. Dentro había una carta sellada, sin ninguna marca excepto su nombre. La abrió lentamente, sin esperar nada, pero la letra era inconfundible, Miguel Albrook. Clara, si estás leyendo esto, encontraste el túnel. Escuchaste el muro. Intenté comprenderlo. Pensé que estaba embrujado. Luego pensé que era sagrado. Quizás sean ambas cosas. Quizás ninguna. La casa no alberga fantasmas. Alberga el dolor. Acuna lo que la gente temía cargar. Pero tú hiciste lo que nadie más hizo. Escuchaste sin pedir nada a cambio. No pude salvar a tu hermano atrayéndolo, pero tú no lo hiciste atrayéndolo, sino dejándolo ir. Eso es lo que la casa siempre quiso, no un intercambio, sino un recuerdo expresado en voz alta. Gracias. MH.
A la mañana siguiente, Clara recorrió la casa por última vez. Se detuvo en la antigua habitación de Mateo, con la luz del sol filtrándose por las persianas polvorientas. El viento exterior agitaba los árboles lo justo para que susurraran contra las ventanas. Ella susurró, «Eres libre». Luego apagó las luces, cerró la puerta con llave y salió a la mañana. Un año después, la casa de campo fue vendida a una joven pareja con un hijo. Nunca abrieron la sala de calderas. Cuando su hijo pequeño preguntó quién era el niño sonriente de la vieja foto, el que quedó en la repisa de la chimenea, su madre simplemente dijo que era alguien a quien le encantaban las historias y alguien muy querido. El niño sonrió, y la casa permaneció en silencio, pero no vacía, simplemente en paz. Algunas casas guardan ecos. Esta albergó a un niño. Y ahora que lo recuerdan, la casa por fin puede descansar. Si crees que algunas historias merecen ser contadas, suscríbete, porque el silencio nunca debería enterrar la verdad.